llamo Alan, vivo solo, así que cuando cumplí 24, decidí organizar una fiesta en mi casa e invitar a todos mis amigos. También, al no tener tantos, decidí invitar a más personas. Invité a algunos chicos y chicas de otros años que iban a mi universidad. No tenía ni idea de que esa decisión cambiaría la noche por completo. La fiesta empezó bien, la música sonaba alto, y todos parecían pasarlo genial. Sin embargo, no pude evitar notar algo extraño en un grupo de chicos que pertenecían al último año. No se mezclaban con los demás, se mantenían en su propio círculo, observándome a mí y a mis amigos, susurrando entre ellos. No parecía ser que fueran tímidos, simplemente ya que su actitud, como dije, era muy extraña. También no comieron nada, y lo más extraño fue que uno vino con una mochila, la cual nunca abrió, pero no les di demasiada importancia ya que quizás solo eran raros, pero conforme avanzaba la noche, sus miradas y comportamientos me empezaron a incomodar. En un momento de la fiesta, me acerqué a mis amigos más cercanos y les dije en voz baja: chicos, cuando esto termine, voy a irme con ustedes. No me siento bien quedándome solo esta noche. Ellos asintieron, notando mi incomodidad, pero tratamos de seguir disfrutando de la fiesta. Alrededor de las 5 de la mañana la fiesta empezó a decaer. La gente comenzó a irse, agradeciéndome por la noche y despidiéndose. Eventualmente, incluso ese grupo extraño decidió irse. Yo, a pesar de lo que les había dicho a mis amigos, terminé quedándome solo porque estaba agotado y me dije que no pasaba nada, que estaba siendo paranoico. Casi a las 6 de la mañana, cuando finalmente me estaba preparando para dormir, escuché un ruido. Al principio, pensé que era mi imaginación o tal vez el sonido del viento, pero pronto me di cuenta de que venía de la puerta principal, y luego, de la ventana del comedor. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras el ruido se hacía más constante, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta y la ventana. Nunca me destaqué por ser valiente, así que me quedé completamente paralizado, incapaz de moverme, pero me vino a la mente el pensamiento obvio de llamar a la policía. Fue entonces cuando escuché claramente que rompían la ventana. Eso me heló la sangre. Me levanté a pesar de estar aterrado para buscar mi celular, que lo había dejado en la otra habitación, pero me detuve en mitad del pasillo ya que el celular sonó. Justamente en ese momento vi 3 personas moviéndose en el pasillo. Eran ellos, el grupo de chicos raros de la fiesta. Logré darme cuenta porque uno seguía con la mochila y a los demás les alcancé a ver sus caras a pesar de la oscuridad. Al parecer ellos no lograron verme. Habían entrado a mi casa, probablemente para robar o quizás hacerme daño. No lo sé, pero cuando sonó mi teléfono escuché que uno le dijo a los demás: creo que no se fue con sus amigos, su celular está acá. De pronto, vi como todos salieron corriendo. Yo me quedé quieto pensando en todo lo que había pasado y sin entender nada, fui corriendo a buscar mi celular y lo primero que hice fue llamar a la policía, la cual, resumiendo, la policía me dijo que ese grupo tenía antecedentes por robos y otros delitos, y que serían enviados a prisión. Han pasado 2 años desde ese suceso, pero la sensación de peligro y el terror de esa noche nunca lo podré olvidar. Hace un tiempo, me mudé sola a un departamento en las afueras de la ciudad. Tenía 26 años y sentía que necesitaba ese espacio para mí, para empezar a vivir una vida más independiente. El edificio era tranquilo, y aunque no conocía a muchos vecinos, siempre me saludaban cuando me cruzaba con ellos en el ascensor. Una noche, después de un día largo en el trabajo, llegué a casa. Era tarde y estaba oscuro. Lo único que quería era preparar algo rápido para cenar y acostarme temprano. Pero cuando llegué a la puerta de mi departamento, noté algo extraño en el suelo. Había un paquete envuelto en un trapo oscuro, justo frente a la entrada. No era muy grande, pero su aspecto me hizo sentir incómoda. Al principio pensé que alguien lo había dejado por error, tal vez un vecino confundido. Pero cuanto más lo miraba, más raro me parecía.
No había ninguna nota, ni ningún indicio de quién lo había dejado allí. Decidí no tocarlo y entré rápidamente al departamento, intentando olvidar el asunto. Sin embargo, esa noche fue diferente a todas las anteriores. Todo comenzó con ruidos extraños. Unos golpes suaves, como si alguien tocara la puerta, pero cuando miraba por la mirilla, no había nadie. Luego escuché susurros, como voces bajas que no lograba entender. Pensé que quizás era alguien en el pasillo, pero al abrir la puerta, no había nada ni nadie. El paquete seguía ahí, inmóvil, pero parecía que de alguna forma llenaba el aire de una energía pesada, casi asfixiante. Traté de no pensar en ello y me acosté, aunque me costó mucho dormir. Durante la madrugada, las cosas empeoraron. La temperatura en mi departamento bajó repentinamente, a pesar de que afuera no hacía tanto frío. Escuchaba pasos por el pasillo, pero cada vez que me levantaba a mirar, todo estaba en silencio. En algún momento, escuché el sonido de vasos tintineando en la cocina, pero cuando fui a revisar, todo estaba en su lugar. Intenté calmarme, pensando que todo era producto de mi imaginación, pero cada vez que trataba de cerrar los ojos, sentía esa presencia inquietante, como si algo estuviera observándome. Finalmente, logré dormirme, pero tuve sueños perturbadores, llenos de sombras y voces que me llamaban por mi nombre. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para salir al trabajo, noté que el paquete ya no estaba. Me sentí aliviada, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Era como si esa noche hubiera dejado una marca en el ambiente, y no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Más tarde, mientras hablaba con una vecina, me enteré de algo aún más perturbador. Resulta que ese paquete no era para mí, sino para el vecino que vivía justo al lado. Era un hombre reservado, de unos 40 y tantos años, con quien apenas había intercambiado un par de palabras. Según me dijeron, había recibido ese tipo de cosas antes, aunque nadie sabía por qué ni de quién. Lo que realmente me dejó helada fue lo que pasó después. Unos meses más tarde, ese vecino murió de manera repentina. Nadie supo exactamente la causa, solo que lo encontraron en su departamento una mañana, y los rumores empezaron a circular. Algunos decían que era una coincidencia, pero otros estaban convencidos de que había algo más detrás, algo relacionado con ese paquete. Cada vez que recuerdo esa noche, no puedo evitar preguntarme si estar cerca de ese paquete tuvo algo que ver con lo que viví. Quizás fue solo una coincidencia, pero lo que pasó me dejó marcada. Me llamo Lucas y lo que voy a contarles no es una historia paranormal ni una leyenda urbana. Es algo que me sucedió en la vida real, hace unos años, y que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Es una de esas experiencias que te cambian, que te hacen ver el mundo de otra manera. Desde esa noche, no puedo caminar por ciertas calles sin sentir un nudo en el estómago, como si algo o alguien pudiera estar esperándome a la vuelta de la esquina. Era un martes común y corriente. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual porque tenía que terminar un proyecto urgente. Estaba agotado, con la cabeza llena de números y plazos, y lo único que quería era llegar a casa, comer algo rápido y tirarme en la cama. Vivía en un departamento chico, en un barrio relativamente tranquilo. Nada del otro mundo, pero un lugar donde nunca había sentido que mi seguridad estuviera en riesgo. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente salí de la oficina. El camino a casa lo conocía de memoria, lo hacía todos los días. Unas cuadras por avenidas iluminadas y luego un par de vueltas por calles más oscuras y solitarias. Siempre me incomodaba un poco esa última parte del trayecto, pero nunca había tenido un motivo real para preocuparme. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero desde que doblé la primera esquina hacia una de esas calles oscuras, sentí una presión en el pecho, una sensación de que algo no andaba bien.
Al principio, intenté ignorarlo, pensar que era solo mi cansancio jugándome una mala pasada, pero esa sensación se hacía cada vez más fuerte a medida que avanzaba. Después de caminar un par de cuadras, lo vi. Un hombre estaba parado en la acera, justo bajo una de las pocas luces que todavía funcionaban en esa calle. Vestía ropa común, nada que llamara demasiado la atención. Un jean, una campera gris y una gorra negra. Al principio, no pensé mucho en él, solo un tipo más esperando algo o a alguien. Pero cuando me acerqué un poco más, noté que me estaba mirando, y no de una manera casual. Su mirada me siguió mientras me acercaba, fija y penetrante, como si estuviera analizándome. Pasé de largo, tratando de no parecer nervioso, pero en cuanto lo dejé atrás, escuché algo que hizo que se me erizara la piel. Sus pasos, lentos pero constantes, comenzaron a sonar detrás de mí. No eran pasos rápidos, pero tampoco eran los de alguien que solo caminaba en la misma dirección. Eran deliberados, como si estuviera manteniendo una distancia precisa. Mi primer instinto fue acelerar el paso, y eso hice. Pensé que si llegaba a una calle más iluminada, me sentiría más seguro, así que apreté el ritmo. Pero para mi horror, cuando doblé en la siguiente esquina, él también lo hizo. No había duda, me estaba siguiendo. Los pensamientos empezaron a correr por mi cabeza. ¿Qué quería? ¿Por qué me estaba siguiendo? Estaba armado. La idea de que pudiera ser un ladrón pasó rápidamente por mi mente, pero algo en su comportamiento me hacía pensar que sus intenciones podían ser aún peores. De repente, lo escuché llamarme. Su voz era baja pero autoritaria. «Hey, vení para acá». No le hice caso, seguí caminando, pero él aceleró el paso y me alcanzó. Me agarró del brazo con fuerza, y ahí fue cuando lo vi. En su otra mano, sostenía unas pastillas. «Tómatelas», me dijo, apretando los dientes. «¿Qué?» «No», le respondí, soltándome de su agarre. Sabía que no podía confiar en él, y mi instinto me gritaba que corriera, pero él no iba a dejarme ir tan fácil. En un movimiento rápido, intentó obligarme a tomar las pastillas, empujándomelas en la cara. Luché con todas mis fuerzas, forcejeando para liberarme de su agarre. Fue entonces cuando la situación escaló. En medio del forcejeo, él sacó un cuchillo. No era grande, pero el brillo de la hoja bajo la luz tenue hizo que mi corazón se acelerara aún más. Intenté empujarlo para escapar, pero él me clavó el cuchillo en el costado. Sentí el dolor punzante, aunque no había sido profundo, la sensación de la hoja entrando en mi piel me llenó de terror. En ese momento, la adrenalina se apoderó de mí. Con un último esfuerzo, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo. No sé si alguna vez han sentido verdadero miedo, ese que te hace correr como si tu vida dependiera de ello. Mis piernas se movían casi por instinto, y el sonido de mis pasos resonaba en la calle vacía. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir su presencia, su sombra acercándose. Finalmente, llegué a una avenida principal, iluminada y con más gente. Me detuve, jadeando, intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás, esperando ver al hombre con el cuchillo aparecer detrás de mí, pero no había nadie. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí unos minutos, rodeado de desconocidos, tratando de entender qué había pasado. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería? ¿Y qué había en esas pastillas? Nunca lo supe. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con doble llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Apenas pude dormir, y cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama. Pasaron los días, pero la sensación de que algo estaba mal no se fue. Volví a hacer ese mismo camino muchas veces, pero siempre con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. A veces pienso que tuve suerte, que si hubiera reaccionado de otra manera, las cosas habrían terminado de forma muy diferente.